La blefaroplastía es un término que nosotros utilizamos para hablar de cualquier procedimiento que es de tipo cosmético a nivel de los párpados. Bléfaro viene de párpado. Entonces nosotros podemos realizar una blefaroplastía superior, que son los dos párpados de arriba, o podemos hacer una blefaroplastía inferior, que son los dos párpados de abajo, o podemos hacerlo combinado. Se pueden realizar el procedimiento operando los cuatro párpados a la vez. Bueno, la patología de párpados es en realidad bastante extensa. Podemos encontrar problemas desde pacientes que nacen con una enfermedad de párpados hasta pacientes que con el tiempo la van desarrollando. Y es así como a grandes rasgos podemos hacer una división de esta patología. La forma de tratarla también es diferente. Cada paciente es diferente, cada paciente es especial, cada paciente tiene una enfermedad o una condición que requiere de un tratamiento distinto. No es lo mismo operar a un niño que operar a un paciente mayor. Los abordajes son diferentes también. Podemos hacer abordajes desde la parte de la piel o podemos hacer abordajes desde la parte interna para que la cicatriz sea menos visible. Claro, todo esto va bien dirigido dependiendo del tipo de paciente a quien vayamos a operar. El estándar de oro para todo lo que es párpado es una cirugía. Existen distintos tratamientos o distintas alternativas en el mercado, sin embargo no hay nada que en realidad reemplace al quirófano. Cuando tomamos la decisión de a quién operar y cómo operarlos, qué día utilizar, eso lo hacemos después de una consulta. Después de realizar una consulta individualizada, en ese momento escogemos cuál es el mejor procedimiento para el paciente. Si realizarlo en ese momento, si nos esperamos un poco más, cuáles son las expectativas, lo cual es sumamente importante saber cuál es la expectativa del paciente y saber si estamos de acuerdo en cuanto a los resultados que pueden venir. Yo creo que es importante siempre tomar en consideración que cuando uno está abordando a un paciente por primera vez para una blefaroplastía, que no es solo venir y realizar la cirugía y con eso se termina. Uno tiene que hacer una evaluación extensa del paciente y con esto yo me refiero desde fotografías clínicas hasta toma de medidas, y las tomas de medidas son milimétricas. Todo lo que nosotros hacemos es en realidad medido en milímetros para de alguna forma estandarizar no solo el proceso, pero también al mismo tiempo individualizarlo. Viendo esta foto, pues yo veo una paciente acá que tiene piel extra en el párpado superior, piel extra en el párpado inferior y las bolsas grasas inferiores. Entonces yo a ella probablemente le ofrecería una blefaroplastía de 4 párpados, quitando piel en el párpado de arriba y quitando las bolsas grasas inferiores y un poquito de piel en los párpados de abajo.